revelado, el increíble viaje divino de Noemí y Ruth de la desolación a la transformación sagrada en el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la tierra de Moab se encontraba agobiada por una profunda hambruna. Una mujer llamada Noemí, viuda y madre de 2 hijos, se vio forzada a dejar su hogar en Belén y buscar refugio en tierras extranjeras. La severidad de la crisis fue tal que Noemí, de corazón quebrantado, abrazó la decisión más dolorosa de su vida: abandonar todo lo que conocía en busca de esperanza y sustento. En Moab encontró un nuevo hogar, pero la sombra de la pena la siguió como una sombra persistente. Durante 10 años, sufrió la pérdida de su marido y sus hijos, quedando sola y desprotegida. Entonces, en un giro sorprendente, llegó la noticia de que el Señor había visitado a su pueblo, trayendo pan a Belén. Este mensaje, como un rayo de luz en la oscuridad, despertó en Noemí un anhelo profundo por regresar a las tierras de su infancia. Con decisiones desgarradoras, llamó a sus nueras, Orfa y Ruth, instándolas a quedarse. «Quédense aquí, busquen a un nuevo esposo y encuentren felicidad en esta tierra», les dijo con una voz temblorosa. Sin embargo, Ruth, con una inquebrantable lealtad, respondió: «No me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Las conmovedoras palabras de Ruth resonaron como un eco fuerte en el corazón de Noemí. Juntas emprendieron el viaje de regreso a Belén, donde la atmósfera se sintió densa con el susurro de la historia. Al llegar, las miradas curiosas de la comunidad se posaron sobre ellas. Suse y murmullos llenaron el aire, mientras los residentes escudriñaban los rostros familiares en contraste con la nubosidad de su sufrimiento. Noemí se presentó como una sombra más de lo que fue: «No me llamen Noemí, llamen a mi Mara, amarga soy porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura». La casa de su infancia, ahora vacía y llena de ecos olvidados, la recibió con abrazos helados de la desolación. No desesperándose, aunque su espíritu pesaba como una piedra, Ruth tomó la delantera. Se aventuró a los campos para recoger espigas, buscando alimentar su hogar. Era un tiempo de cosecha, donde el viento crujía a través del trigo maduro y el sol espolvoreaba su luz en un dorado vibrante. Fue en este esfuerzo donde el diseño divino comenzó a revelarse. Ruth, guiada por la providencia, cayó en los campos de Booz, un pariente cercano de Noemí. Booz, al percibir su laboriosa dedicación, se sintió conmovido. «Ciertamente, yo cumpliré contigo», le dijo, generando un brillo de esperanza en los ojos de Ruth y Noemí. El ciclo de redención empezó a gestarse, un coloso de gracia que se levantaba de la ceniza del pasado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Sin embargo, los desafíos acechaban en el horizonte. Noemí sabía que la tradición requería que Ruth buscara una redención y espontáneamente le instruyó sobre la ley del levirato. El peso de esta responsabilidad era inmenso, pero sus corazones latían con la misma esperanza. En las horas de la noche, la obediencia a la ley chocaría con sus temores, mientras el camino hacia su futuro se entrelazaba con el delicado hilo del destino. El misterio de la providencia aún aguardaba en las sombras, y la historia de Noemí y Ruth apenas comenzaba a desarrollar su majestuosidad. ¿Cómo se transformaría la desolación en un testimonio de gloria? La respuesta y la salvación estaban próximas, tejidas en un lienzo mayor de las promesas de Dios que aún estaban por cumplirse. Los días pasaron en Belén, y la primavera se desplegó sobre las colinas como una tapa dorada que escondía promesas. Cada amanecer traía consigo la voz del labrador y el canto del ruiseñor, pero el corazón de Noemí seguía atrapado en la amarga pena que había conocido. El eco de sus pérdidas resonaba en cada rincón de la casa y en cada sombra de los campos que Ruth recorría. Ruth, con su dedicación y fervor, se establecía como un pilar de esperanza. Día tras día, recogía espigas con mano diligente, y mientras siga trabajando, su alma clamaba a Dios. El susurro de su oración se elevaba a los cielos. Ciertamente, sabía que Dios de Israel estaba atenta a su búsqueda de sustento, no solo físico sino también espiritual, y su determinación de aferrarse a la fe de su suegra,
la que le había mostrado un camino diferente del que conocía. Un día, mientras recogía, se encontró con la mirada profunda de Booz, quien había estado observando con interés y aprecio su esfuerzo. «Has venido a buscar refugio bajo las alas del Dios de Israel», le dijo con voz firme, «y yo bendigo tu trabajo y valor. Que el Señor te retribuya por lo que has hecho y que sea tu recompensa completa de parte del Señor, el Dios de Israel». Las palabras de Booz eran como rayos de luz que iluminaban la noche. Ruth sintió un nuevo aliento de vida en su pecho. Sin embargo, la instrucción de Noemí sobre la redención pesaba en su mente. El tiempo era crítico, y lo que debía hacerse no se podía postergar. Con valentía, se acercó a su suegra, compartiendo con ella la bondad que había recibido del pariente. «Noemí, el hombre a quien he servido hoy es Booz. Ha sido amable conmigo y me ha ofrecido protección. Pero debemos asegurarnos de que se cumpla la ley», dijo Ruth, su voz rebosante de determinación. Noemí, al escucharla, sintió la chispa de la esperanza encenderse nuevamente. «Es verdad, Ruth, es nuestro deber acercarnos a él. Ve esta noche al lugar de la trilla y cuando él se acueste, descubre sus pies y recuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer», instruyó con una mezcla de nerviosismo y fe. La noche llegó y la oscuridad envolvió las colinas como un manto sagrado. Ruth emprendió el camino hacia el lugar de la trilla, su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. En su interior luchaban la incertidumbre y la fe. «¿Puede el Señor realmente transformar mi destino en uno de redención?», pensó. Cuando llegó y vio a Booz descansar, los susurros de la ley y los sueños de un nuevo comienzo comenzaron a entrelazarse en su corazón. Al acercarse, se arrodilló, descubriendo sus pies, y una sensación de paz la invadió. En el silencio, su boca formuló la súplica que sería decisiva: «Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres el pariente redentor». El sonido del movimiento trajo a Booz de su sueño. Al descubrir a Ruth a su lado, se quedó sorprendido, su voz resonó en la quietud de la noche. «¿Quién eres tú?», preguntó, y al escuchar la respuesta de Ruth, el aire se llenó de una energía palpable. «Bendita seas, hija. Has mostrado una lealtad aún mayor que la que mostraste ante tu suegra. Ciertamente, yo haré lo que se requiere, pero hay un pariente más cercano que yo». El dilema se presentaba como un telón que cubría la escena. El amor y la redención estaban al alcance, pero la ruta hacia ellos estaba llena de inesperadas complejidades. Mientras Ruth regresaba a casa con un corazón tembloroso, comprendió que su confianza en el Dios de Israel era un camino que, aunque incierto, estaba pavimentado con fe. Días se sucedieron, llenos de esperanza y desesperación, mientras el destino de Ruth en las manos de Dios se tejía cada vez más. Nadie podría comprender aún que los hilos del tiempo se trenzaban para revelar una gloria mayor, una redención que se extendía no solo a su vida, sino a generaciones por venir. El plan soberano del Señor, aunque oculto, comenzaba a manifestarse. Pero lo que aún no sabían es que una semilla de esperanza estaba a punto de florecer en el linaje de David, el cual cambiaría la historia para siempre. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las paredes de barro de la casa donde residían Noemí y Ruth. El aire traía consigo un aroma a tierra húmeda y pasto recién cortado. En ese momento, Noemí, que había estado sumida en su tristeza, comenzó a comprender que quizás su vida no estaría condenada a la penuria. La promesa de redención, aunque distante, chisporroteaba en su corazón como una antorcha en la oscuridad. Ruth, la mujer moabita, despertó con el propósito renovado de buscar la dirección de Dios. Su vínculo con Noemí se volvió cada día más fuerte, y sabiendo que cada acción debía dirigirse al Señor, decidió orar fervientemente por la redención de su familia. «Señor de los ejércitos, te imploro que ilumines nuestro camino, para que podamos encontrar favor en tus ojos. Envía tu gloria sobre nosotros», clamaba con voz entrecortada. Booz, pasando los días en su campo, comenzó a reflexionar sobre las palabras de Ruth y su súplica en la noche. El recuerdo de su lealtad resonaba en su ser. Se sentó en la sombra de una higuera, buscando consejo en la palabra de Dios, y a través de esa búsqueda, su corazón cobró vida, inquieto ante la idea de un futuro entrelazado con los de Ruth y Noemí. Sin embargo, la sombra del pariente más cercano lo hacía dudoso. Mientras tanto, Noemí, tocada por un destello de fe, se acercó a Ruth. «Hija, es tiempo de actuar con decisión. Debemos ir a buscar a Booz y recordarle la obligación que tiene como pariente redentor. Mi corazón se agita con la esperanza de que Dios ya ha preparado el camino,
expresó, en un giro de fe que la llenó de valentía. Cuando la tienda de Booz se asemejaba a un faro en la penumbra, Ruth, ataviada con su mejor vestido, avanzó. El temor la embargaba, pero su corazón rebosaba de fe. El Señor ha de guiar mis pasos, se decía a sí misma mientras sus pies la llevaban hacia el lugar donde todo había de cambiar. A medida que se acercaba, el silencio de la noche la rodeó. Las estrellas brillaban intensamente, como si presenciaran el encuentro divino que estaba por ocurrir. Acto seguido, se arrodilló frente a la entrada de la tienda de Booz, sintiendo el peso de su propia vida colgando en la balanza del divino plan. Señor, dame las palabras correctas, oró con fervor. Lo que ella no sabía era que en los cielos, Dios escuchaba cada palabra y trazaba los rumbos de su vida con hilos de oro. Al amanecer, Booz despertó y al ver a Ruth, la sorpresa dio paso al asombro. ¿Qué haces aquí, hija? ¿Tu corazón está en paz?, preguntó con ternura. Ella, temblando de fe y decisión, le expuso su deseo de ser cubierto bajo su manto, su voz un eco de confianza en la promesa del Señor. Es un acto noble, querida Ruth, y Dios está contigo. Pero recuerda, hay uno más cercano que yo, necesita ser consultado, respondió Booz, grabando la verdad del momento en su corazón. Las palabras de Booz resonaron como un eco de los propósitos de Dios en la historia, un plan que estaba atravesando generaciones, y donde cada decisión apuntaba a algo extraordinario. Ruth, sintiendo que la gran obra del Altísimo estaba al alcance de su mano, se despidió. En su pecho, portaba la certeza de que aunque el camino estaba lleno de incertidumbres y posibles rechazos, su esperanza en el Dios de Israel no podría desvanecerse. Las sombras del futuro comenzaron a despejarse, pero también revelaron más retos por delante. El destino de Ruth y Noemí se entrelazaba cada vez más con el de Booz y su pariente redentor. Frente a ellos se alzaba un panorama vasto, donde lo visible y lo invisible coexistían, y las decisiones que tomarían no solo afectarían sus vidas, sino que sentarían las bases para un linaje que resonaría a través de los tiempos. Mientras tanto, en el horizonte, el rugido de la historia se hacía presente, aguardando el momento en que lo divino y lo humano se cruzarían en un acto de redención. El plan del Señor estaba en marcha, y todo Belén se preparaba para recibirlo, todavía sin saber lo grandioso que estaba por revelar. Pronto, muy pronto, la promesa que el pueblo aguardaba se manifestaría en las situaciones más inesperadas. Mientras el sol comenzaba a elevarse, bañando la tierra de Belén con su luz dorada, Ruth se encontraba en su hogar, ajena al tumulto de su corazón. Su mente luchaba entre la ansiedad y la esperanza. Recordaba vívidamente la respuesta de Booz y comprendía que la consulta con el pariente más cercano era un paso decisivo en su búsqueda de redención. Noemí, no puedo quedarme aquí con las manos vacías, dijo Ruth a su suegra, su voz resonando con vigor renovado. Debo ir a buscar a Booz y el otro pariente. Él no puede ignorar nuestra causa, y el Señor nos está dirigiendo. Noemí, ojos llenos de valor, asintió en silencio, cargada de su propia fe. Así, al amanecer, su corazón resplandecía con la determinación de un nuevo día, cada paso hacia el campo se sentía orquestado por un propósito divino. Al llegar al lugar donde Booz supervisaba los bultos de cebada, Ruth lo encontró hablando con otros corcheadores, despojados de cualquier preocupación. Estaba tan absorto en sus asuntos que no notó la presencia de Ruth, hasta que ella se atrevió a interrumpir suavemente. Buen señor Booz, pronunció, su voz firme, pero llena de reverencia. Tu sierva Ruth ha venido a hablarte en nombre de Noemí, tu pariente. Con una mirada inquisitiva, Booz hizo un gesto que incentivó a la joven moabita a acercarse. Ruth, hija de Noemí, ¿cómo puedo servirte?, preguntó, su interés genuino brillando en sus ojos. Nosotros hemos perdido nuestro camino y nuestras esperanzas. Te imploro que me escuches. El pacto del Redentor es nuestro destino y el Señor ha guiado mis pasos hacia ti. Si encuentras en tu corazón un lugar para mí y para la casa de Elimelech, este vínculo puede traer gloria a su nombre, expuso Ruth, valiente al abrir su alma. La seriedad de sus palabras cruzó la atmósfera mientras Booz meditó sobre las implicaciones de aquella petición. En su interior, las enseñanzas de la ley sobre el pariente redentor reverberaban, y la convicción se arraigó en su corazón. He oído de tu bondad y lealtad, dijo lentamente. Pero recuerda, hay otro redentor más cercano que yo. Él tiene el primer derecho a nuestro linaje, y debemos presentarle esta petición. El viento suave acarició sus rostros mientras Ruth escuchaba cada palabra como un eco de Dios.
Hazlo según su voluntad, respondió, ya consciente de que aún habían más caminos por recorrer, más corazones que tocar. Al día siguiente, Booz se dirigió al portal de la puerta de la ciudad, donde las decisiones importantes eran contempladas y las alianzas tejidas. Se sentó a la sombra de un árbol. Pronto, el pariente cercano llegó, un hombre de su mismo linaje, con la ética y responsabilidad que le caracterizaban. «Es bueno que estés aquí», comenzó Booz, exponiendo la situación en términos claros. «Vengo a hablarte sobre la propiedad de Elimelech y la situación de sus viudas. Eres el pariente más cercano, y hay responsabilidad en la redención». La mirada del hombre se iluminó al escuchar las posibilidades, y con un brillo de codicia en sus ojos, respondió, «Sí, la tomaré para mí». Pero Booz continuó, «Tierra sí, pero también a Ruth, la moabita. Las leyes lo requieren. ¿Estás dispuesto a comprometerte con ella y sus deseos?». Un silencio cayó, y el peso de la decisión se hizo palpable. Las circunstancias estaban en juego, y la promesa de redención pendía en el aire. El otro pariente, incapaz de soportar el peso de la responsabilidad, se echó atrás, dejando la puerta abierta para que Booz avanzara. «Es hermoso, ¿no?», susurró el viento a Ruth cuando escuchó los murmullos. El plan divino tomaba forma. La promesa de Dios se revelaba en cada paso que daban, marcando el camino hacia la liberación de Noemí y su propio destino. La redención, un eco conmovedor de lo que estaba por venir, ya no estaba lejos, y la historia empezaba a moverse hacia un clímax de gloria. Mientras tanto, los ángeles observaban desde lo alto, marcando cada momento. El linaje del Rey y del Redentor del mundo se estaba tejiendo con cada decisión, el tiempo se acercaba para la más grandiosa revelación de todas. El día avanzaba en medio de murmullos y susurros en la ciudad de Belén. El eco de la decisión del pariente cercano resonaba en el aire, y la esperanza comenzaba a florecer como una flor en medio del desierto. Ruth, con su corazón palpitante, aguardaba en la casa de Noemí, tejiendo en su mente los hilos de un futuro que parecía tan distante. «¿Qué responderá Booz?», susurraba para sí misma, la incertidumbre tejía la ansiedad en su ser. Fue entonces cuando escuchó el eco de pasos firmes acercándose a su hogar. Noemí, sintiendo el movimiento del espíritu a su alrededor, se levantó y miró a Ruth con ojos llenos de expectativa. «Escucha, hija. Puede que sea hora de salir al encuentro de nuestro Redentor». Al abrir la puerta, Ruth vio a Booz, su semblante iluminado por la luz del sol poniente, tentando la llegada de un nuevo amanecer. «La cuestión ha sido decidida», proclamó Booz, su voz reverberante como un trueno en la colina. «He adquirido la propiedad de Elimelech y, con ello, he tomado a Ruth para que sea mi esposa». El corazón de Ruth se llenó de alabanzas internas. La oración por redención se había escuchado, y la intervención divina se estaba manifestando de maneras inesperadas. «Alabado sea el Señor», exclamó Noemí, abrazando a Ruth. «Ahora viviremos en el refugio de su providencia». No obstante, una sombra pasó sobre el rostro de Booz. «Pero hay algo que debo advertir», continuó. «El viaje de la redención está marcado por la lucha y no todos comprenderán la gracia que se está extendiendo». Las palabras de Booz se hicieron eco en el alma de Ruth, resonando con el profundo entendimiento de que todo lo que habían atravesado no había sido en vano. Ella se aferraba a la fe, sus pies habían sido llevados a este lugar por los hilos invisibles de la dirección divina. Una noche, cuando todo estaba en silencio, Ruth se sentó en su hamaca, mirando hacia el cielo estrellado. Las constelaciones brillaban como los sueños que un día parecieron imposibles. «¿Cómo puede ser que de la desolación surja este regalo?», reflexionó con asombro. «Si el Señor ha sido fiel hasta aquí, ¿qué más tiene reservado para nosotros?». En el profundo silencio de la noche, el viento susurró secretos de redención, recordándole que el propósito de Dios a menudo se manifiesta en los giros y vueltas de la vida. Y en medio de ese pensamiento, una imagen vino a su mente, un niño, el hijo de la redención, una esperanza renovada para su pueblo. «Oh, ¿podrías ser tú el instrumento de cambio, mi hijo?», murmuró a la luz de la luna. En su corazón, la fe se mezclaba con la emoción, preparándola para lo que estaba por venir. Al amanecer, Ruth se despertó con un sentido renovado de misión. Al salir, se disponía a cultivar de nuevo la tierra, sabiendo que la bendición del Señor estaba sobre sus sembrados. Cada grano de cebada sembrado sería una promesa de abundancia. Mientras su mente soñadora se enfocaba en las tareas del día,
Booz se acercó, llevando un mensaje. Siento un llamado de Dios, Ruth. Ha llegado la hora de reunir a todos los líderes de Belén. Necesitamos celebrar esta redención. El pueblo debe saber de la fidelidad del Señor. Las celebraciones comenzaron en la plaza, y al unirse las manos de los aldeanos, un brillo de fe se extendió por el aire. Mientras cantaban alabanzas, Ruth no podía evitar sentir que el plan divino se estaba manifestando ante sus ojos. Sin embargo, una inquietud persistía en su corazón, sabía que detrás de su historia se tejían propósitos aún mayores. Y así, mientras el bullicio de alegría llenaba la plaza, el cielo parecía abrirse, prometiendo más que una simple redención, más que la restauración de una familia. Era el eco de un plan que resonaba en las generaciones por venir. La redención traería no solo a su linaje, sino al mundo entero. ¿Qué grandeza estaba a punto de ser revelada? La historia de Ruth y Booz se entrelazaba con la nación de Israel, y finalmente, con el futuro Salvador. El destino de la esperanza pendía en el aire, y el aliento divino prometía un desenlace glorioso. Así se cerró el día, pero el eco resonaría: ¿qué más tiene preparado el Señor para su pueblo? La sombra de la gracia comenzaba a vislumbrarse, dejando a todos en suspenso. Era solo el comienzo de una redención que cambiaría el curso de la historia. El aire fresco del nuevo día acariciaba el rostro de Ruth mientras las primeras luces del amanecer iluminaban la plaza de Belén. Las risas y los murmullos del pueblo resonaban como un canto de alabanza al Creador. Noemí, con gratitud en el corazón, miraba a su nuera, viendo en ella no solo a una hija, sino el cumplimiento de una promesa divina. Ruth, este día es un regalo. Vamos a compartir la historia que ha unido nuestros destinos con el pueblo, dijo Noemí, sus ojos brillando con sabiduría y amor. Ruth asintió, su espíritu ardía con anticipación, sintiendo que había un propósito mayor detrás de cada paso que habían tomado. Al reunir a la comunidad, Booz se levantó ante los ancianos y líderes en la plaza, su voz firme anunciando: hermanos, hoy celebramos la redención que el Señor ha traído a nuestra familia. He tomado a Ruth, la moabita, como esposa, y juntos nos dedicaremos a continuar el linaje de Elimelec, mostrando así la fidelidad de nuestro Dios. Los rostros de los presentes, al principio llenos de sorpresa, pronto se transformaron en sonrisas y vítores. «Alabado sea el Señor, que no ha olvidado a su pueblo», clamaron. Sin embargo, en los rincones de la plaza, murmuraciones renuentes comenzaron a surgir. Algunos cuestionaban la elección de Booz y la historia de Ruth, recordando su origen como extranjera. Sintiendo la tensión creciente, Ruth levantó la voz, decidida a defender no solo su lugar, sino el plan de Dios. Hermanos, yo soy moabita, sí, pero al venir a este pueblo, lo he hecho bajo la sombra del Dios de Israel. Él me ha guiado, y en su fidelidad hallé una nueva identidad, como parte de su redención. Sus palabras resonaron entre la multitud como un viento suave que apacigua la tormenta. La belleza de su fe y el deseo de pertenecer conmovieron los corazones de muchos, y risas renovadas comenzaron a brotar. Las manos se levantaron en aclamación, y las bendiciones se desbordaron como agua fresca. En medio de la celebración, Booz, sintiendo el peso de la historia y la unción sobre sus vidas, se dirigió al pueblo nuevamente. No es solo una historia de hombres y mujeres, sino el orquestar divino de nuestro Dios. A través de Ruth, Él nos recuerda que su amor no conoce fronteras. Cada uno de nosotros ha sido llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Mientras el pueblo se unía en adoración, una sombra repentina cubrió la plaza. Una anciana de mirada profunda, reconocida por todos como la profetisa del pueblo, se adelantó, su rostro reflejando tanto temor como reverencia. Así dice el Señor, pronunció con voz temblorosa: la redención que celebráis hoy será un preludio a una gloriosa mañana, donde nacerá un rey cuya justicia será para todas las naciones. Los murmullos cesaron. Ruth sintió un escalofrío en su interior, podía vislumbrar algo que aún no comprendía plenamente. Noemí, con lágrimas en los ojos, miró a su nuera y pronunció suavemente: las promesas de Dios van más allá de lo que podemos imaginar, querida. Lo que Dios está haciendo aquí, aún es solo un eco del cumplimiento de sus planes eternos. Los rostros de la multitud se llenaron de expectación. ¿Podrá ser este el tiempo de las promesas?, se oyó preguntar entre la gente. Ruth sintió que la sombra de lo sagrado traspasaba el instante. Mientras el sol comenzaba a descender, bañando el lugar en un oro cálido, Ruth repitió en su corazón: Señor, si de mí depende,
que mi vida sea parte de tu historia, del propósito que has destinado en cada latido. Así, la celebración continuó con la promesa de redención resonando en cada palabra, cada cántico, mientras se abría un nuevo capítulo. Pero en medio de la alegría, una inquietud permanecía en el corazón de Ruth. El viaje apenas comienza, pensó, y una pregunta retumbó en su ser: ¿qué otras maravillas tiene preparadas el Señor para este pueblo y para mí? Eran solo los inicios de la redención, pero el cielo prometía más. Entre murmullo y júbilo, la historia de Ruth, Booz y Noemí se entrelazaba con un gran plan en el corazón del Todopoderoso, un plan que trascendería la comprensión humana y lanzaría un nuevo amanecer al mundo. ¿Qué milagros aún aguardaban en el horizonte de la fe? Mientras el atardecer envolvía a Belén en un manto dorado, la plaza repleta de alabanzas giraba en torno a la nueva vida de Ruth y Booz, cuyas vidas se entrelazaban en la fe y la esperanza. Sin embargo, la calma del momento fue interrumpida cuando la anciana profetisa, con voz firme como un trueno en el cielo, continuó su revelación: la gloria del Señor se manifestará en estas tierras, y a través de esta unión, la luz brillará en las sombras. Escuchad, oh pueblo, lo que está a punto de suceder. La confusión y la maravilla reverberaron entre la multitud mientras la anciana hablaba de un futuro aún incierto, donde una nueva era se acercaba. Ruth miró a Noemí, y sus corazones latían juntos, inundados de temor y asombro, conscientes de que las palabras divinas tendrían un peso que ni podían imaginar. ¿Qué significa todo esto, señora?, murmuró Ruth, apenas capaz de contener su asombro. La profetisa, atenta a cada latido del corazón de la joven, se inclinó levemente hacia ella. Tu vida y la de Booz son parte de un lienzo mayor, tejido por la mano sabia del Altísimo. Él ha puesto en ti la semilla de la esperanza, que brotará en un futuro glorioso. Mientras las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, Noemí sentía la intensidad de la promesa en el aire. Aunque la felicidad la rodeaba, un destello de ansiedad se asomaba en su corazón. ¿Podremos ser parte de un plan tan extraordinario?, se preguntaba. La incertidumbre del pasado y el miedo al futuro se entrelazaban con la fe renaciente que ahora le palpitaba en las venas. Vamos, Ruth, instó Booz, tomando la mano de su esposa, guiándola hacia el hogar donde construirían una familia. Nuestro camino comienza juntos, bajo la mirada del Dios que ha prometido cuidar de nosotros, que ha prometido ser nuestra guía. Ruth, sintiendo la fuerza de su palabra, asintió y tomó aliento, dispuesta a seguir el camino del Señor. No obstante, aquella calma era una engañosa serenidad. En la distancia, ecos del pasado resonaban en espíritus vacilantes. Alguien en el pueblo susurraba: ¿no murmuraban los ancianos sobre la inmigrante que viene a usurpar lo que no le pertenece? El miedo al rechazo aún palpitaba en la herida de algunos corazones. En la oscuridad que seguía a la celebración, una sombra solitaria observaba desde lo lejos. Era una figura cubierta, perdida en sus pensamientos oscuros. ¿Por qué él, un príncipe, elige a una moabita? La familia de Elimelech debe sufrir por permitir esto, murmuró para sí, mientras una chispa de rencor comenzaba a encenderse en su ser. Esa noche, mientras Ruth y Booz se sentaban juntos para un banquete, el sonido de las risas ocultaba la tempestad que se reunía sobre sus cabezas. Noemí, en su corazón, rezaba fervientemente, clamando al Dios de Israel: Señor, guarda a mi familia, pues la historia apenas comienza y el futuro se siente incierto. Si es tu voluntad, que cada paso nos acerque a la gloria prometida. Fueron momentos de alegría y anhelo, entrelazados con la incertidumbre del mañana. La luz de la luna reflejaba en las miradas de los testigos que contemplaban la escena, y aunque la noche era joven, su significado se sentiría por generaciones. De repente, la anciana profetisa apareció de nuevo en la plaza, su rostro iluminado por la luz de una vela titilante. Escuchad todos. La verdad que os revelo es que la historia de esta familia es solo el eco de otra historia que está por venir. Una descendencia que traerá esperanza a todos los pueblos, pues a través de ellos, nacerá el Salvador. Preparad vuestros corazones, porque el león de Judá está en camino. Las palabras de la profetisa resonaron en el aire como una tormenta que se aproxima. Las emociones oscilaban entre la fe y el temor, dejando a todos con una profunda inquietud: ¿estamos listos para lo que Dios tiene planeado? Así, en el corazón de Belén, mientras la luna avanzaba en su viaje, el hilo dorado de la historia se tejía en cada vida, cada corazón, y el eco de la promesa se irradiaba en cada rincón. El viaje apenas comenzaba, un compás.
que marcaría un camino de redención y esperanza, el cumplimiento de un plan divino que pronto revelaría su verdadero poder y gloria. ¿Qué más tenía preparado el Señor para su pueblo? Y así, la luz del nuevo día despuntó sobre Belén, trayendo consigo una fresca promesa de esperanza. Ruth y Booz despertaron en su hogar, donde las risas y los sueños comenzaban a florecer como las primeras flores de la primavera. Ruth, con su espíritu renovado, sintió que cada mañana era un regalo divino, una oportunidad para cultivar la fe y la alegría junto a su esposo. Sin embargo, el eco de la profecía aún resonaba en sus corazones, y Noemí sentía que el tiempo corría rápidamente. Decidió que debía actuar, no solo como madre, sino como guía en el camino que el Señor había trazado para ellos. Con determinación, habló con su nuera. Ruth, el tiempo ha venido para que te prepares. Debemos buscar la voluntad del Señor, y hay mucho que debemos hacer para la familia de Elimelec. No dejaremos piedra sin mover. Durante los días que siguieron, Noemí instruyó a Ruth sobre las costumbres del pueblo y las leyes que regían el significado de sus acciones. Debía saber cómo moverse en este nuevo mundo, para ubicarse entre su gente, y al mismo tiempo, permanecer fiel a su esencia. Hay un camino de honra y bendición, Ruth. Sigue esta ruta, y aun en medio de las dificultades, jamás te perderás, le decía Noemí, su voz llena de una serenidad instructiva. Mientras tanto, en el corazón de la comunidad, comenzaron a surgir susurros. Los ancianos aún hablaban de la llegada de la moabita, alimentando rumores que ahondaban el desprecio en algunos corazones. ¿Por qué Booz habría de tomar a una extranjera, dejando de lado a las de su propia tierra?, decían. Pero la fortaleza de Ruth provenía de su historia de redención y amor, y ella no permitiría que la sombra del pasado oscureciera su futuro. Con cada día, Ruth se sumergía en el trabajo de los campos, cosechando y recolectando grano bajo la vigilancia de Booz. Él, consciente de la mirada de su pueblo, decidió actuar con gracia y consideración. Sabía que el camino hacia la aceptación no sería fácil. Comunicó a su criado: asegúrate de que la joven tenga suficiente grano, y que nadie la moleste. Ella es nuestra. No la dejaremos sufrir bajo las habladurías. Al caer la tarde, cuando los ojos del cielo se tornaban anaranjados, una vez más, la profetisa alzó su voz en la plaza. Oh, pueblo de Belén, no olvidéis nunca que la gloria de Dios se revelará en lo que menos esperáis. La historia de Ruth será un faro en tiempos oscuros, y la redención de su linaje cambiará el destino de muchos. Las palabras reverberaron profundamente en la multitud, pero muchas almas todavía batallaban con el escepticismo. Ruth, por su parte, comenzó a notar que en su falta de raigambre, en su condición de inmigrante, había una posibilidad genuina de ser instrumento de algo más grande. Su corazón ardía con la necesidad de abandonar las sombras del desprecio. En las noches de insomnio, oía al Dios de Israel murmurar en sus pensamientos, recordándole que, aunque su historia comenzaba en la desolación, el Señor adecuaría su nueva vida hacia la transformación. Los días rápidamente se convirtieron en semanas, y la bendición del grano acumulado se sentía en la casa, mientras la esperanza continuaba creciendo. Aún así, en la penumbra, el murmuro de la sombra solitaria persistía, buscando una oportunidad para azotar el destino que se tejía en torno a Ruth y Booz. Los corazones resentidos acechaban como lobos en la noche. Un día, cuando Booz se encontraba en el campo, Ruth decidió acercarse a Noemí. ¿Qué debo hacer para seguir el sendero de Dios? Debo cumplir con lo que se ha prometido. Noemí asintió con un profundo entendimiento. Mañana es el día para poner nuestra fe en acción. Pero confía en que el Señor ha de revelar su camino. Él tiene grandes cosas para nosotros. Esa noche, mientras la luna reflejaba su luz en Belén, una inquietante certeza flotaba en el aire. La señal de Dios se aproximaba, y su plan para la redención de su pueblo estaba a punto de desatarse. ¿Qué nuevas pruebas enfrentarían Ruth y Booz, y cómo respondería él? ¿Pueblo a los designios divinos? La historia apenas comenzaba, pero su significado trascendería el tiempo. Y en el silencio, se escuchaba una pregunta vibrante: ¿estáis dispuestos a abrazar lo que Dios está a punto de revelar? Cuando la luz del alba tocó suavemente los campos de Belén, una atmósfera de expectación llenaba el aire. Ruth, con el corazón palpitante, se preparaba para poner en práctica las palabras de Noemí. Mientras se vestía, el murmullo de las hojas le susurraba promesas que aún no comprendía del todo. La vida que había dejado atrás en Moab parecía distante,
pero la determinación de seguir el mandamiento de Dios resonaba dentro de ella como un eco profundo. Esa mañana, Ruth se dirigió al campo de Booz con una firmeza renovada. Cada paso era una declaración de su fe en el Dios de Israel, su fe en el futuro que se desplegaba ante ella, incluso en medio de las murmuraciones del pueblo. Sabía que las miradas de desaprobación la seguían, pero llevaba el manto de la redención sobre sus hombros. Al llegar al campo, Booz se encontraba trabajando junto a sus segadores. Su rostro mostró sorpresa y agrado al verla. Ruth, está bien que vengas. No te sientas inferior por ser una extranjera, tu valentía es un regalo valioso para mí, le dijo con una sonrisa. Las palabras de Booz eran como bálsamo en sus heridas, le daban fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Mientras los campos eran cosechados, Noemí la observaba desde la distancia, viendo que todo lo que había planeado comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el espíritu de Noemí también se encontraba inquieto, pues su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué hará el Señor a través de Ruth?, reflexionaba, sintiendo sobre sus hombros la carga del linaje de Elimelec. El futuro de su familia y de su gente pendía de un hilo. A medida que las horas pasaban, el llamado de la noche se hacía notar. Booz, con amabilidad, dijo a Ruth que se acercara a él para compartir algo más que grano. Esta noche, durante la festividad de la cosecha, debes buscarme y estar atenta. Hay un modo de amor que Dios está trayendo a tu vida, algo que podría cambiar el curso de no solo tu destino, sino el de todos los que te rodean, le dijo en un susurro lleno de esperanzas. Ruth sintió un estremecimiento en su interior. ¿Qué significaba eso? Un amor que podía cambiar todo. Aquella idea se apoderó de ella como un fuego divino, iluminando su camino en la penumbra del desconocido futuro. La noche se engalanaba con estrellas titilantes, mientras el aire se volvía espeso de anticipación. Mientras el banquete avanzaba, la celebración llenaba el corazón de los asistentes de alegría. Sin embargo, en la multitud había voces mordaces. ¿Qué hace aquí esa moabita?, murmuraban entre sí, sembrando dudas que buscaban apoderarse del espíritu de Ruth. Pero ella, llena de coraje, se mantuvo firme, pensando en las palabras de Noemí: nunca olvides que Dios tiene un plan. Esa noche, cuando la luna se alzó en su plenitud, Ruth recordó el consejo de su suegra. El amor de Cristo hacia nosotros nos llama, y es en lo profundo de la noche donde el Señor puede revelar lo que está oculto. Con un corazón valiente, se dirigió a Booz, quien la recibió con sorpresa y respeto. Cuando la oscuridad se apoderaba de la tierra, Ruth se arrodilló ante Booz, susurrando con vulnerabilidad y fe. Eres mi redentor, y si es tu deseo, he venido en busca de tu protección y guía. Booz, con el corazón conmovido, sintió un profundo impacto en su espíritu. Era un momento divino, donde los planes de Dios para restaurar la esperanza no solo atravesaban a Ruth, sino que estaban a punto de transformar a toda una nación. Mientras ambos se encontraban en ese espacio sagrado, un susurro de las Escrituras resonaba en el aire: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. El destino estaba siendo tejido, y lo que parecía ser un simple encuentro era el inicio de un poderoso movimiento. Un viento suave acarició las cosechas, llevando consigo el aroma del cumplimiento divino. Pero en el horizonte, se podía vislumbrar la sombra de la resistencia. Así, la pregunta permanecía en el aire: ¿qué pasos deben dar para abrazar la redención que se les ha prometido, y quiénes se opondrán a la voluntad de Dios? La historia de Ruth y Booz se adentraba en un nuevo capítulo, donde la fe y el sacrificio se entrelazaban para revelar un plan aún más grandioso. La mañana recién despertada trajo consigo un amanecer cargado de promesas, mientras Ruth se preparaba para el día que podría cambiar su vida y la de Noemí para siempre. El aire estaba impregnado de la fragancia de las espigas doradas, y en su pecho, una mezcla de expectativa y ansiedad palpitaba. Señor, guíame en cada paso que dé, se decía a sí misma, consciente de que el destino de su vida dependía de decisiones que se estaban tomando en un tejido más grande que ella misma. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, Noemí se sintió impulsada a hablar con su nuera. Ruth, hoy es un día crucial. Debes actuar con sabiduría ante Booz, pero también ten presente que el camino que el Señor ha trazado es aún incierto, advirtió, contemplando el futuro con una mezcla de esperanza y temor. El día transcurrió en un bullicio de trabajo en el campo, y Ruth dedicó su esfuerzo a recoger las espigas con más determinación que nunca.
Sus manos temblaban levemente, recordando el consejo de Noemi sobre cómo acercarse a Booz. Sabía que la promesa de redención y la herencia de su familia pendían de un hilo. El pariente redentor tenía una responsabilidad que podría ser su salvación, y ella no podía permitir que las dudas nublaran su propósito. Al caer la noche, mientras la luna iluminaba suavemente las colinas de Belén, Ruth se preparó para el encuentro. Contuvo la respiración mientras seguía el camino hacia la era del trillo de Booz. El silencio de la noche era abrumador, pero su fe se erguía como un escudo. Sabía que al acercarse a Booz y solicitar su cobertura, se arriesgaba a ser juzgada, pero su determinación era más fuerte que sus temores. Cuando Ruth llegó al ligero susurro de la tienda de Booz, su corazón latía sumamente rápido. En esa oscuridad, encontró al hombre con quien había compartido su travesía de redención. «Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres mi pariente redentor», declaró con firmeza, cada palabra llevada por la fragancia del sacrificio y la esperanza. Booz, despertando de su sueño, se encontró con la visión de Ruth a su lado y la sorpresa se convirtió en un profundo amor. «Eres bendita, Ruth. Has mostrado un amor aún mayor que el que diste a tu suegra. Pero, recuerda, hay otro pariente aún más cercano que yo. Debemos seguir el camino de la justicia en esta tierra», dijo, su voz llena de admiración y respeto. La realidad de su situación se expuso como un velo tenue, si bien su destino parecía prometedor, estaba lleno de obstáculos. Ruth sintió que lo que había esperado con anhelo se encontraba a la vez tan lejos y tan cerca. «Hazlo conforme a la voluntad del Señor», respondió, sintiendo que su confianza en Dios era el hilo que tejía la redención. Los días siguientes, Booz se esforzó por obtener la reunión con el pariente redentor, y Noemí se llenó de expectación. En el corazón de Belén, en cada rincón donde convergían las miradas y los murmullos, la historia de Ruth comenzaba a tomar forma. «¿Será que el Señor está preparando algo grandioso?», se preguntaban los ancianos, vislumbrando el impacto que una unión tan increíble podría tener, no solo en su pueblo, sino en la historia de su nación. Finalmente, el día de la reunión llegó. Booz convocó a los ancianos junto a la puerta de la ciudad, donde los asuntos importantes se resolvían. La multitud se congregó en un aire de expectativa, las palabras de la anciana profetisa resonaban en el corazón de todos, recordando que algo extraordinario estaba en marcha. Con poder y dignidad, Booz se dirigió al pariente redentor que, al ver la situación, se mostró inicialmente dispuesto a aceptar la propiedad de Elimelec. Sin embargo, cuando Booz mencionó a Ruth, la moabita, las miradas cambiaron drásticamente. «¿Acaso deseas agregar a una extranjera a tu carga? Es un compromiso considerable», murmuran los hombres, sus voces llenas de duda. Con cada palabra que se intercambiaba, el corazón de Ruth se debatía entre la esperanza y el miedo. La sombra de su pasado acechaba, cuestionando si alguna vez podría ser aceptada del todo. Pero la fe que había cultivado le daba fuerzas. «Señor, una vez más, confío en ti», susurró en su interior. Finalmente, el otro pariente desechó la propuesta, incapaz de enfrentar las responsabilidades que implicaba la redención de Ruth. En ese instante, el futuro de su linaje cambió, y Booz miró a Ruth mientras un destello de esperanza iluminaba su rostro. «He aquí, he adquirido a Ruth para ser mi esposa, y como redentor de su familia, la historia que se estaba tejiendo en este lugar cobra vida». Los vítores estallaron entre los miembros de la comunidad, aunque algunos todavía miraban con escepticismo. «El Señor ha hecho esto». «Bendita la unión de Ruth y Booz», clamaban, sintiendo el peso de la historia cambiar con cada palabra. Pero en el corazón de Ruth, una pregunta aún ardía: ¿qué otros cambios traerá esta decisión? Mientras el sol comenzaba a descender, bañando a Belén en tonos dorados, Booz y Ruth celebraron su nuevo compromiso, conscientes de que la historia de su amor era más que un simple cuento, era el cumplimiento de antiguas promesas y la inauguración de un linaje que impactaría el futuro del pueblo entero. «¿Qué más tiene guardado el Señor para su pueblo?», se preguntaron, y a medida que la noche se arrastraba sobre la ciudad, las estrellas parecían susurrar secretos del propósito divino querido para ellos. En el horizonte, la herencia que esperaban estaba a punto de florecer, y lo que parecía ser un destino de desolación se transformaba en un camino iluminado por la esperanza divino.